Buenas tardes. Que conste que me quito la mascarilla y esto hay que explicitarlo porque el ser humano más próximo lo tengo como a 5,5 metros de distancia, aparte de Mateo, que está algo más cerca, que también computa como ser humano. Muchas gracias, bienvenidos. Es un goig tenerlos aquí, aquellas personas que han podido asistir presencialmente en número reducido, pero que ayudan a darle calor a la sesión, y gracias a las personas que lo ven a distancia, en la esperanza de que algún día no muy lejano volveremos a vernos todos de manera presencial. Leía no hace mucho que esto de la no presencialidad a quien más nos afecta es a los mediterráneos, y probablemente es verdad. Sí, incluso personas que yo tenía por muy severas, muy sobrias, muy contenidas, muy poco expresivas, están rabiando por tocar, por abrazar, por acercarse, por convivir de manera más próxima. Bueno, todo llegará y cada vez falta menos. El tema que hoy vamos a tratar en este ciclo, bueno, ustedes saben que el ciclo se enmarca, o la sesión, perdón, se enmarca dentro de un ciclo que es hacia la sociedad del cuidado. La de hoy constituye la sexta sesión de un ciclo de 12, estamos prácticamente pasando el Ecuador. Me hace ilusión que sea la sesión que protagoniza Mateo Valero, quien marque el paso del Ecuador. Y el tema, el cuidado de la intimidad del universo Big Data, sin temor a exagerar ni dramatizar en exceso, se puede decir, creo que objetivamente, que es un reto civilizatorio. O sea, es de los grandes retos, hay retos normales y superretos. Bueno, este es un reto realmente de los excepcionales, y se puede decir que es civilizatorio porque está en juego, y no voy a extender en ello, ni tampoco sería en presencia de Mateo, pero está en juego nuestra libertad y nuestra dignidad, entre otras cosas. Entonces, es muy serio que pueda, a la vez tiene muchas connotaciones positivas, pero implica estos riesgos. Del ponente apenas voy a hablar porque es el coordinador, a Francesc Torralba, a quien le corresponde presentarlo, pero sí me gustaría decir algunas de las cosas que no salen en los currículums. En el currículo de Mateo Valero no sale que es un sabio humilde, pero es así. Ni sale que es buena persona, por además le daría vergüenza hacerlo constar, pero es así también. Es un sabio humilde, buena persona, es generoso y una prueba, una evidencia empírica muy evidente. Hoy está aquí dedicándonos su tiempo, su proximidad, su capacidad de transmitir ideas y conceptos. Es un facilitador. Ustedes se habrán dado cuenta que entre la gente importante hay dos tipos de personas. Aquellas que para asentar su importancia ponen pegas a todo lo que se les plantea, y aquellas que, tan seguras de su importancia y tan independientes o tan poco preocupadas por ella, que dan facilidades y dan esperanzas y estimulan la creatividad y la curiosidad de los demás. Entonces, Mateo Valero pertenece a esta segunda categoría. Al final, la síntesis es que, como conciudadano y como amigo, pues uno se siente orgulloso. Uno puede, perdónenme una expresión un poco demasiado familiar, pero uno puede presumir, iba a decir fardar, pero no me he atrevido, pero uno puede presumir pues de Mateo Valero, y que además, y ya para acabar de presumir, es miembro del Club de Roma también, lo cual no sé, que lo sean el coordinador y el ponente a la sesión, pues realmente una circunstancia inusual y feliz. Y acabo con una sugerencia un poco indisciplinada, y el coordinador me perdonará, pero ya que tenemos la fortuna de contar con la presencia de Mateo Valero, yo sugeriría, si quiere, que además del tema que se ha comprometido a contarnos en el día de hoy formalmente, dedique unos minutos, 5 minutos, a contarnos sus proyectos actuales. Porque creo que nos será útil y saber en qué anda el señor Valero y el BSC, pues es algo que, de manera muy sintética y antenedora. Bueno, en todo caso, es un ofrecimiento, no una obligación, pero me haría ilusión enterarme de ello. Bien, pues muchas gracias y paso la palabra al coordinador Francesc Torralba. Gracias. Muchas gracias, Jaume. Muy buena tarde. Muy buenas tardes a todos. Gracias a los que nos seguís por streaming, también a los que amablemente habéis acudido aquí al Palau Macaya. La verdad es que nos espera una bella sesión. Voy a presentar
primero el sentido de esta sesión, porque lo imaginamos de este ciclo, de hacia una sociedad del cuidado, y luego naturalmente al ponente muy brevemente. Sus méritos son largos y reconocidos, pero se impone una breve presentación y digna presentación. Lo primero, el tema. Nosotros cuando hablábamos de una sociedad del cuidado, no solo pensamos en el cuidado de determinadas áreas materiales, como puede ser la naturaleza o las instituciones, o el cuidado de los grupos vulnerables, o el cuidado del estado del bienestar, sino también el cuidado de intangibles, de derechos fundamentales, como por ejemplo de la intimidad. Y nos parecía que un ámbito donde este derecho está, si no amenazado, está puesto entre paréntesis, o al menos está más que discutido, es en el ámbito de la red, en el mundo digital, y especialmente a raíz de la eclosión del universo Big Data, ¿no? Que es algo que aparece en todas las agendas de empresas y de organizaciones y que da mucho que pensar de los distintos usos y manejos que permite esta acumulación y almacenamiento de datos de ciudadanos que entregamos muchas veces sin ningún tipo de conciencia a grandes corporaciones y que al final vamos dejando un rastro de nuestra persona, de nuestro ser, de nuestras inquietudes intelectuales, nuestras aficiones en la red y que luego son utilizados para publicidad, para vender nuevos servicios, para convertirnos en consumidores de algo que no habíamos intuido, ¿no? Entonces, para pensar este tema y este universo tan complejo y sobre el que se está escribiendo tanto, y sobre todo para evitar de caer fácilmente en una distopía y tratar de ver lo que decía ahora Jaume, ¿no? Posibilidades, retos, beneficios, pero también identificar los problemas que están inherentes al universo Big Data, invitamos al doctor Mateo Valero, que es un amigo del Palau Macaya, ha intervenido en otros ciclos, recuerdo su intervención en el ciclo sobre transhumanismo, nos hizo pensar mucho y por eso nos interesaba que pudiera ilustrarnos sobre este tema de cómo preservar derechos fundamentales como la intimidad, como la libertad, como la dignidad en este mundo Big Data, donde hay una verdadera acumulación de datos y donde estos datos muchas veces no sabemos con transparencia qué se está haciendo con ellos. Si vamos hacia una sociedad de control, o una especie de panóptico de Bentham digital, o vamos a una sociedad que realmente va a acelerar grandes transformaciones positivas gracias a esta acumulación de datos y conocimiento. Nos acompaña, como decía, el doctor Mateo Valero, que como saben es doctor en Ingeniería de Telecomunicaciones, catedrático en la Universidad Politécnica de Cataluña y reconocido por muchas universidades como doctor honoris causa. Su lista de reconocimientos, premios, es muy amplia y además sus publicaciones en esta temática son muy extensas, más de 700 artículos. Pero sobre todo le conocemos como el director del Barcelona Supercomputing Center, ¿no? Que tiene aquí una imagen, al menos estaba aquí un momento al entrar, de precisamente el lugar donde hay esta supercomputadora y donde Mateo Valero desarrolla sus investigaciones con un equipo muy amplio de personas de distintos países. Yo quiero subrayar que además de este aspecto de ingeniero de telecomunicaciones, tiene esta dimensión humanística. No es fácil, a veces nos encontramos ingenieros que pueden presentar técnicamente el tema, pero descartan o no entran en los problemas de orden social, de orden ético, de orden jurídico que puede acarrear el universo Big Data. Y por eso nos parece que es un tipo de perfil idóneo para esta sesión y para este ciclo. O sea que, Mateo, gracias, tienes la palabra, yo me siento allí para seguir tu PowerPoint, luego tendremos el diálogo. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Francesc, moltes gràcies per la presentació que m'has fet. Yo creo que te has pasado una miqueta, pero bueno. Pero lo importante es que con el resumen que has dado no sé qué decir, porque es que es el resumen de mi charla, ¿no? Más o menos, voy a hablar un poquito de esto. Jaume, tú sabes que te tengo un aprecio muy especial por cómo eres como persona,
y por todo lo que haces como presidente de la oficina del Club de Roma aquí. Desde que estás tú, creo que está clarísimo que el número de actividades y la calidad está aumentando. Entonces, gracias a ti por cómo eres, por lo que haces y gracias a la Caixa, ¿eh? No quiero que me dé ningún crédito más barato ni cosas de estas, porque lo que estáis haciendo realmente pues, es importante, transmitir ciencia a la sociedad. Yo te diré una cosa, claro, yo creo, si me permites, que abusaste un poco de mí, porque tú sabes que si tú me dices ven, lo dejo todo, siempre te lo he dicho, ¿no? Dice, tienes que hablar de redes sociales. Bueno, de eso he leído algo, pero bueno, entonces he aprovechado, y te voy a decir en público, para que una persona que entiende de esto y otras cosas muchísimo, que es mi amigo el profesor Ulises Cortés, que es catedrático de Inteligencia Artificial, que también ha actuado aquí, y Gemma, que es la directora de Comunicaciones, Enric, pues me han ayudado. En el BSC creo que hacemos todo en colaboración. Bueno, criticamos mucho lo que hace el otro, pero constructivo, intentando que el que tiene que presentar una cosa pues sea realmente el producto de discusión interna, ¿no? Enrique lo sabe, Enrique está colaborando con nosotros también. Y lo primero que tenía que decir es que, bueno, aquí en la sala yo veo gente que lo haría mucho mejor que yo, realmente, pero bueno, ya que me ha tocado a mí y me comprometí, pues voy a ir adelante, ¿no? Como habéis dicho, este es el computador que... ¿queréis que me quite esto? Sí, sí. Sí, porque además es del ministerio. Estuve en Madrid con el ministro y me la dio. Digo, bueno, es broma, ¿no? Este, como decís, es donde está el computador, es precioso. Si alguno no lo ha visto, como tú que hiciste el ayuntamiento de mi pueblo, qué alegría, ¿no? Venir aquí, pues sabéis que estáis invitados, han pasado más de 200.000 personas y vamos a hacer un museo, seguramente en colaboración con la Caixa, para dar a la sociedad, explicar lo que hacemos. Hasta ahora han pasado más de 200.000 personas, tenemos programas, ¿eh? Bien, yo voy a hablar de... he puesto el cuidado de la privacidad, porque intimidad es muy íntimo, ¿no? O sea, bueno, privacidad yo creo que también se adapta muy bien. Voy a hablar de datos en general, no solamente voy a hablar de las redes sociales. Decidimos con Ulises que íbamos a extender un poquito, los datos son importantes. Cuantos más datos tengamos, más cosas podemos hacer. Los datos en sí no son nada, el Big Data en principio no son nada. Lo que es importante es la información que podemos obtener de ellos. Y sobre todo, ¿qué uso hacemos? Es una tecnología de doble uso, como cualquier tecnología que estamos desarrollando. Puede ser muy buena como lo es, y por donde hago un caso, y puede ser muy mala para otros. Acabaré con alguna reflexión que ya escribí hace tiempo. De hecho, en el Club de Roma creo que de las primeras cosas que escribí hace 10 años fue precisamente que esto ya venía, cuando la imprenta digital, que nos van a hacer esclavos, ya escribí una cosa para el Club de Roma, ¿no? Y un poquito, a ver, eso, un poco el esquema, ¿eh? Como digo, no solamente voy a hablar de las redes sociales, teóricamente me han dicho que se ve, pero no sé si se ve, sino que voy a hablar un poquito de los datos, y qué uso le estamos dando en diferentes campos. Veremos que en algunos campos sin datos no haremos nada y no hay problemas de ética ni de uso. En otros sí que hay problemas y graves. Entonces, ahí quiero más o menos centrar la charla. Esto es producto de Ulises, como muchas cosas, ¿no? Porque le gusta mucho la historia, la cultura, es una persona con una capacidad infinita. Y entonces, claro, siempre ha sido importante para la humanidad tener datos, ¿no? Hace tiempo era en tabletas, no son las tabletas que tenemos ahora, ¿no? En tablas, ¿no? Y bueno, hay casos ya de hace tiempo, cuando la famosa es la de Babilonia, había otras en Turquía antes, 30, 50, fijaros, en muchos años aumenta un poquito. En Alejandría, 400K. Hablaré un poquito que en la librería del Congreso de Estados Unidos hay 158 millones de documentos. Nos parece mucho. Les puedo adelantar que se puede llevar en el pendrive que llevo aquí, en el bolsillo, ¿de acuerdo? Y nos parece mucha información. Bien, y temas asociados, el printing, claro, la imprenta fue tremenda, ¿no?
aunque recordar lo que dijo Gutenberg, que con 27 cositas de plomo iba a conquistar el mundo, enseguida, como siempre, empezaron a quemar libros. Siempre cualquier cambio en la sociedad lleva sus ventajas y desventajas. La web es fundamental, no he puesto cosas como Internet, que hablaré un poquito, pero bueno, esa es la información. ¿A qué velocidad? Esto creo que es una copia del Corán. Se difundió a la velocidad que se puede difundir, como la Biblia, pero poco a poco, ¿no? La radio y la televisión. Pero lo que realmente, si al principio hemos hablado de datos, que hablaremos más, y si luego hablamos de comunicación, lo que realmente es impresionante es la cantidad de bytes que codifican cualquier tipo de información a través de Internet. Y medir más o menos qué información pasa por Internet no es difícil. Medir la cantidad de información que se produce es prácticamente imposible, como decía aquel torero, ¿no? Porque si yo hago una fotografía y no la subo a ningún lado, nadie sabe que la he hecho, ¿de acuerdo? Sin embargo, aún así, estas son datos reales. Cómo va creciendo la cantidad de datos de cualquier tipo que se conocen a lo largo de los años. Estamos en zettabyte, hexazeta. Hexa es 10 elevado a 18, zeta es 10 elevado a 21, son números muy grandes que asustan. Pero fíjense la progresión que hay, es tremendo. Y aquí tienen algunos datos que pueden ustedes luego ver porque la presentación. Y podemos generar información, podemos transmitirla y almacenarla. Parece que fue ayer, yo ya había nacido, cuando IBM creó el primer disco. 5 megabytes, realmente eran 4, porque bueno, los símbolos se codificaban en 7 bits entonces, no en 8, no había bit de paridad, ¿no? Pero capacidades, una cosa increíble es que no se vendía, era muy difícil, valía 160, 170 mil dólares de entonces, esa capacidad, y que se hacía un leasing por este dinero, cosas técnicas que no entraré, pero hoy los discos que tiene el Mare Nostrum tienen 15 terabytes. En un disco de esos cabe la librería del Congreso de Estados Unidos. Y si uno ve las previsiones solamente en discos, que se ve aquí, porque vamos a cambiar la tecnología, realmente son los físicos los que tiran de la tecnología, que gobierna, bueno, físicos, la tecnología, otra cosa, el software también es tecnología, la tecnología hardware, realmente reducir el tamaño de los transistores, hacer computadores más rápidos, hacer que se pueda meter más información por unidad de superficie. Pues cambiando la tecnología, no hay duda, cambiando, las últimas eran las non-volatile memories, no entraré ahí, las SSD intermedias, es que en el año 2025 podremos tener discos de 100 terabytes, que son un disco, que son números muy grandes. Es decir, podemos producir información, podemos transmitirla a cualquier velocidad, podemos almacenarla, y no hablo de las cintas, donde las últimas cintas que hay ahora, las mejores son de IBM, ya tienen 20 terabytes en unas cintas pequeñitas, de las cuales el Mare Nostrum 5 tendrá solamente 16.000 para almacenar información en cintas. ¿De acuerdo? Bien, ahí estamos. Grande, cuando decimos grande, ¿qué es grande? Yo recuerdo con los padres escolapios cuando el sistema decimal, que nos daban, si no, no lo aprendíamos. Y bueno, y estos números ya eran grandes, ¿no? Pero claro, fijaros o fíjense de qué estamos hablando. No asocien los años con lo de la izquierda, no es verdad. O sea, los bytes, no sé cuándo vendrán, pero tardarán años. Pero indudablemente el sistema métrico decimal, que por arriba parece que no se iba a extender, por abajo va comparativamente mucho más abajo, es muy amplio. Y aquí tienen información, esta slide ya es del año 2013, algunos datos de estos no importan para darnos idea de cuál es el sistema cuando hablamos hexapeta, que a veces, ¿qué es un peta? ¿Qué es un giga? ¿Qué es un mega? Bueno, pues aquí están, 10 elevado a algo, ¿no? Y de una unidad a otra se multiplica por 1000. Bien, cuando hablamos de datos, nosotros manejamos en el supercomputador muchísimos datos. Los supercomputadores son máquinas que manejan muchísimos datos de hace tiempo. Uno de los campos que es importantísimo son las ciencias de Earth Sciences, ¿no? Y ahí la gente
tiene bases de datos enormes que comparte. No hay ningún problema en compartir. Necesitan muchos datos de satélites, de sensores, pero ellos comparten y hacen colaboración en la investigación, porque lo que quieren es ayudar a estudiar el cambio climático. Para el cambio climático el único laboratorio que existe es un supercomputador. Este es uno de nuestros campos y uno de los proyectos en que estamos. Queremos hacer un observatorio, el doctor Enric Banda podría hablar porque lleva estos temas, de muchos datos de clima para que se puedan poner al alcance de la gente. No hay ningún problema ético en estos datos. Adelante, aquí tenéis algunos de los 6 petabytes por día, es bastante, ¿verdad? Son 9.000 discos de estos que tenemos de uno. Genoma. Se está secuenciando muchas células, muchos genomas, ¿no? Y hasta el año 2000 no se había secuenciado ninguno, y eran máquinas enormes. La tecnología, los físicos, han permitido que, por ejemplo, el ébola, haya secuenciadores que secuencian en nada, secuencian la parte importante del genoma y produce cada uno 300 gigabytes. Fíjense ustedes cuántos secuenciadores hay y cuántas personas hay. Pueden producir cantidad de datos, les adelanto que del campo de las ciencias de la vida cada vez hay más información. Les hablaré un poquito también y aprovecharé la invitación que me has hecho para decir, ya que hablo de cambio climático, no puedo decir más por falta de tiempo. En ciencias de la vida también daré otra idea en los slides, ¿no? Este es el acelerador de partículas. Tiene 3 proyectos. Fijaros que uno de ellos produce 1 petabyte cada segundo. Los físicos son muy listos y filtran muchos datos. Tienen filtros en tiempo real, de forma que no se necesita almacenar todo esto. Ese no es el caso de en ciencias de la vida, donde no se sabe todavía qué información tienen los datos. Hay que almacenarlos todos para hacer luego investigaciones. Este proyecto será enorme. Será enorme y fijaros el Square Kilometer Array, radiotelescopios que van a producir 31 exabytes, números grandes por año. Grandes cantidades de información. Y si queremos comparar qué producirán en un año estos instrumentos comparados con el secuenciamiento del genoma, pues más o menos, si queremos comparar, eso daría para secuenciarnos 6 veces a cada uno de nosotros para cada persona del mundo. ¿De acuerdo? Les puedo decir que hoy, desgraciadamente, el secuenciamiento que hay todavía no es el suficiente, el que quieren los investigadores para poder avanzar en sus investigaciones. Bien, y en el campo de la medicina se producen muchos datos. Uno no piensa que, por ejemplo, en esta resonancia magnética se producen 8 terabytes y se hacen muchas resonancias magnéticas. Uno no sabe que en este microscopio electrónico 2 petabytes. Cuando hacen esto no saben dónde almacenarla, y hay algunos en algunos laboratorios de Cataluña. 2 petabytes es mucho. No pueden hacer muchas fotografías y almacenarlas. 2 petabytes es una cosa muy grande. Y cada vez se producen más datos de los instrumentos científicos, porque cada vez la precisión que hay, la información que vamos a obtener luego de esos datos para luego transformarla en conocimiento es enorme, ¿no? Y bueno, aquí hay algunos ejemplos. Aquí hay, por ejemplo, de que si se secuenciara, hay algún proyecto en Inglaterra de 1 millón de genomas, más o menos se necesitarían 120 petabytes. 120 petabytes, nosotros tenemos ahora alrededor de 30, 40 en el Mare Nostrum, en el 5 estamos yendo a 800 petabytes, para que nos hagamos una idea, entre cintas y discos. Mucha información. Y aquí es el otro mensaje que quería mandar. O sea, la información en el campo de la medicina es enorme. Fíjense ustedes lo que dicen premios Nobel y mucha gente, que no deberíamos, es el mensaje, no es mío, es de Alfonso Valencia, el profesor Alfonso Valencia y las personas que trabajan en el BSC en el campo de ciencias de la vida, de que no deberíamos desaprovechar la oportunidad de que toda esa información que hay en los hospitales se pusiera pública para que los investigadores puedan hacer proyectos únicos, ¿de acuerdo? Proyectos únicos, de entender mejor cómo funciona el cuerpo humano, que aunque son muy buenos los doctores, según dicen ellos, les falta mucho que aprender.
De hecho, cuando viene algo no previsto y por mucho interés que pongamos y tenemos una sanidad buenísima, creo yo, para el poco dinero que se les da, pues realmente lo pasan mal, ¿no? Y lo que piden es que las bases de datos no tengan ninguna restricción para hacer investigación. Y el problema es, pero bueno, pasa igual que con el cambio climático, ¿hay problemas de ética? ¿No hay problemas de ética? Todo el mundo diría que sí, ¿no? Que hay problemas de ética porque son datos nuestros, ¿no? Y bien, se dice que se puede anonimizar cualquier información. Vale. Seguramente es cierto, aunque seguramente no es cierto. Cuando habla uno con los técnicos, le pueden quitar, si nos han secuenciado un genoma, pueden quitar la información que es del Mateo Valero, pero si ese genoma viaja por algunos laboratorios, sabrán que hace 500 años mi familia la expulsaron, eran judíos y tenía una rama que estaba en Zaragoza, que subió para arriba, que luego se fue para allá, ¿no? Pero teóricamente los investigadores no se dedican a eso. Lo que quieren son las características de mi genoma y no quién soy yo. Pero lógicamente anonimizar es prácticamente muy difícil. Los genomas, otras cosas sí que se pueden de alguna forma anonimizar de manera más sencilla. Y aquí pues hay mensajes que hay que seguir, ¿no? Y por eso hablaré luego un poco del GDPR, que es una propuesta europea buena para intentar poner ética en el uso de los datos, decir qué se puede hacer, qué no se puede hacer, y que han copiado en muchos países y están de esto, pero fijaros que voy a hablar ahora de las redes sociales y hay cosas muy diferentes. Los datos pertenecen a los ciudadanos, no al sistema de salud, no a los hospitales, que lo único que pueden hacer es guardarlo. Por supuesto, yo el otro día fui al médico porque bueno, tenía alguna cosita y se meten y saben las pruebas que me han hecho, pero siempre con permiso explícito de que se puedan, Dios me libre, y que accedan a todos los datos que tengan sobre mí, ¿no? Para curarme, ¿no? Nosotros tenemos 5 petabytes de Lega, tenemos una copia de las pocas que hay de Lega, del European Genome Archive, y para acceder a ellos hay muchos proyectos de investigación. Los investigadores tienen que tener 2 condiciones, que el proyecto sea bueno a nivel científico y, segundo, una aceptación de comités de ética como el que está el profesor Ulises Cortés en la Universidad Politécnica de Cataluña. Cada vez más necesitamos comités de ética que pongan un poco de orden, porque la ley va mucho, o sea, la tecnología va muy por delante de las leyes. ¿De acuerdo? Y no veamos si las leyes tienen que incorporar conceptos éticos que todos los vemos. Esto hay un retraso normal, ¿no? Y por eso están pasando adelante cosas que están pasando con nuestros datos en las redes sociales que consideramos que no son éticos, pero no son ilegales. Eso tiene que cambiar y es un mensaje que tendríamos que dar. Y el problema fundamental que hay es acceder a la información médica. Pero sobre todo, cuando hablamos de datos, en las redes sociales sí que saben cómo tomar datos, los tienen bien organizados y a partir de esos datos sí que pueden predecir cosas, que es lo que quieren. En los médicos, desgraciadamente, y eso lo dicen ellos, cada uno hace su report, los formatos son diferentes, la información no está en un formato que luego automáticamente un computador pueda decir voy a leer todo, y mira que un computador puede leer prácticamente todo, hasta mi letra, que es horrorosa, ¿no? Sería muy bueno, por ejemplo, que a nivel del sistema de salud se normalizara una cosa tan sencilla como dónde ponen los reports médicos, los informes médicos, para que luego se pudieran utilizar de manera fácil, ¿no? Pues bueno, Cataluña es pionera en esto y está regularizada por un programa tal, el Electronic Human Records, el EHR, ¿no? Y bueno, se va avanzando muchísimo, ¿eh? Pero yo diría aquí, y aquí hay filósofos y gente de leyes y tal, que el bien último, el objetivo último de la regulación es el bien de la humanidad, ¿no? Ese debería ser el último, más que la ley en sí, ¿no? Y entonces muchas veces nos planteamos temas en este campo que es importante y yo creo que el debate tiene que estar abierto, debemos continuar siempre cualquier debate, pero el fin para el que se utilizan los datos debería ayudarnos un poco a encontrar una solución u otra. Bien, pues esto quería hablar yo y lo que quería hablar es que para tratar con toda esa información la informática ha avanzado mucho. Esto es en mi campo, en esto sí que me gustaría hablar un día, aunque aburriría mucho. Este es el chip más potente que hay hoy en día, 8 centímetros cuadrados,
54.000 millones de transistores, 3.400 procesadores adentro, en fin, y además trabajando a 2 gigahercios, a 2.000 millones de veces por segundo, están conmutando 54.000 millones de transistores. Pero no solamente este es un chip que es pequeñito, 8 centímetros cuadrados, de la arena de la playa, es que desde hace años se hacen computadores que tienen muchos de estos. Por ejemplo, este que es el número 3, el número 2 del mundo, que fue número 1 mucho tiempo, tiene más de 2 millones de esos chips, más otros procesadores. Y somos capaces, con la memoria asociada, con el almacenamiento que he hablado enorme, de realmente tener una herramienta que yo digo que al servicio de la ciencia y la ingeniería que permita a nuestros investigadores soñar. Porque pueden hacer simulaciones en favor de la ciencia en nuestros centros, otra cosa será lo que hablemos ahora, dentro de un ratito, que necesitan esa potencia de cálculo. Y en ese contexto de lo anterior, ciencias de la Tierra, ciencias de la vida, tenemos un departamento de ingeniería que no he sacado ninguna transparencia, tenemos un departamento de Computer Science, hay 4, somos 730 personas en el centro, de los cuales hay más de 600 investigadores en 4 departamentos, pues ahí nos dedicamos. ¿Y qué proyectos? Pues hay uno, el Observatorio de Ciencias de la Tierra sería bueno, lo queremos llevar a nivel de Latinoamérica, a nivel europeo, todos somos europeos, pero querríamos que toda esa información que hay en los hospitales, ya tenemos 3 hospitales, uno grande de Sevilla, uno de Madrid y el clínico, que ya han dado los datos, que eso sea una cosa natural y que esa información se ponga al alcance de los investigadores, para lo que hablan ellos, bien o mal, de Twin Digital, para que puedan tener una representación de cada uno de nosotros, hablaré un poco de los Twin Digital luego, una representación de cada uno de nosotros, de forma que puedan entender mejor cómo estamos cada uno de nosotros, qué nos pasa, cualquier cosa que nos pase, cómo afecta, cualquier avance, cómo nos puede afectar. Es un consorcio entre el Gobierno de España, el catalán y la Universidad Politécnica, es un punto de encuentro, en momentos en que a veces solamente se ven desencuentros, hay cosas como esta, y es un encuentro entre las ideas y la sociedad. Nosotros siempre decimos que la investigación debe ser excelente, pero sobre todo tiene que ser relevante, que resuelva problemas de la sociedad. Que el escribir en Nature y Science, que los nuestros escriben, es un paso, pero no debería ser el final. El final, si se dedican a ciencias de la vida, es que haya menos enfermos y que los enfermos que haya, que se curen mejor. No es el artículo en sí. Bien, no hablaré más del centro, pero decirte que sí, que el proyecto que yo personalmente llevo más es el desarrollo del chip europeo, porque no tenemos estos chips, como el que he enseñado, son críticos, por ejemplo, para hacer coches autónomos, para hacer aplicaciones de inteligencia artificial. Europa no tiene procesadores. Y ahí vengo predicando tiempo y ahora parece que hemos avanzado, tenemos dinero, muy político todo, pero eso, si queréis, os vengo al otro día, que de eso sí que puedo contar más cosas. Bueno, entonces, a partir de ahora vamos a hablar del tema que estaba más relacionado con el título. El propósito es hablar de redes sociales. Son buenas, son malas, son éticas, no éticas. Claro, y podríamos estar miles y miles de horas y filosofando y poniendo ejemplos y diciendo a ti qué te parece y qué dice la ley. Esto no se acaba, este tema, ¿no? Nosotros hemos preparado algunas de ellas. Lo primero, aquí sí que se produce información. Aquí sí que se produce información. Esta información es pública. Esto es 1 minuto de Internet, de lo que pueden mirar, porque ya digo que hay cosas internas, que es del año 2019 y 2020. Por ejemplo, de Netflix se ve el equivalente a 694.000 horas, el equivalente en 1 minuto. Si una película dura 2 horas en promedio, pues hacer las cuentas. Y se ve cómo ha pasado del 2019 al 2020, ha aumentado bastante. Quizá la pandemia ha ayudado muchísimo. Número de búsquedas de Google, Facebook, de 1 millón a 1,3 millones. Y había algunos que quería yo señalar, pero ahora no me acordaré, pero bueno, veis la evolución. La cantidad de información es enorme. Las redes, yo digo que están calientes del número de bits que les pasan
y a la velocidad que les pasan, ¿no? Solamente nosotros vemos un poquito cuando dice Telefónica o cualquiera, ¿no? Te voy a dar este ancho de banda para casa, ¿no? ¿Y a cuántas casas hay solamente? Pero esos son los terminales, hay muchos terminales, teléfonos y tal. La red en sí es un conjunto de conexiones de muy alta velocidad que puede conectar cualquier localidad con cualquier otra por muchos caminos diferentes, ¿de acuerdo? Y, bueno, esta es la información que se transmite. Simplemente fijaros que el 80% del tráfico, que es enorme, son zettabytes, ahora no me acuerdo si eran 34 o 35 el año pasado, pues el 80% son para vídeos, juegos y redes sociales. El 80% de toda la información que va por Internet, estos son los últimos datos que me han sacado aquí, bueno, tenéis documentadas cada cosa de estas, es tremendo. Tenéis más detalles. Netflix yo creo que el último Netflix había pasado a YouTube, pero lógicamente Netflix o YouTube son candidatos a que realmente el uso que hacen de la red a veces es abusivo. Y toda esa información, lo que os quiero decir, que no sería tratable si no hubiera avanzado la inteligencia artificial. ¿De acuerdo? La inteligencia artificial empezó, los pioneros, en el año 56 más o menos, como dice el profesor Ulises Cortés, o como dice tal, hicieron cosas buenas, pero no tenían ni tecnología ni datos. Fueron los computadores de altas prestaciones y la posibilidad de tener muchos datos los que demostraron que aquellas ideas eran buenísimas. Y a su vez, ese avance de la tecnología, ese avance en número de datos, hace que la inteligencia artificial avance muchísimo en nuevos algoritmos. ¿De acuerdo? Esa es una cosa. Pero fijaros también que está la famosa ley de Moore, físicos, en promedio el tamaño de un transistor se reduce a la mitad cada 18 meses. Claro, 30 años son 20 veces 1,5, 2 elevado a 20 es 1.000.000, donde había un transistor en 30 años después se pueden meter 1.000.000 y así ha pasado. Fijaros, 51.000 millones de transistores en 8 centímetros cuadrados, ¿no? Y hay una ley de que realmente aquí tenemos aplicaciones de la inteligencia artificial, como jugar al Go, realmente cuántos petaflops por día para hacer el training de esas redes neuronales. Es impresionante. Cada vez más se utilizan más computadores que ejecutan programas prácticamente de la inteligencia artificial. Y hay máquinas específicas solamente para la inteligencia artificial. Hay chips orientados a ello. Esto es una parte pequeñita de uno de los servidores de Google. Los computadores realmente grandes no están en la tabla del top 500 que no he comentado, que es de los supercomputadores. Cualquier máquinas de estas son 10, 15, 20 veces más rápidas que cualquier supercomputador del mundo. Pero no quieren ni dar la información ni quieren hacer nada. ¿Qué hacen? Es hacerlas cada vez más rápidas, cada vez más adaptadas a ejecutar aquellos algoritmos que necesitan, en este caso, las redes sociales. Y para ello también lo que hacen es hacer hardware específico, hardware que vaya mucho más rápido que el hardware normal. Este, por ejemplo, es para traducción del lenguaje natural, que es una de las cosas muy buenas que tiene la inteligencia artificial y las redes sociales, que pueda haber una traducción, que pueda haber una búsqueda de información, ¿de acuerdo? Pues ahí tenéis información, simplemente lo tengáis, de cómo estaba. Es que todo tiene que avanzar a la misma velocidad. Obtención de datos, almacenamiento, transmisión, algoritmos para tratarlos, sensores, todo esto tiene que estar balanceado, porque si no tuviéramos dónde almacenar la información, claro, no habría tantos datos, no sabríamos dónde dejarlos, ¿no? Si no pudiéramos transmitirlo, pues nos pensaríamos más, igual sería bueno qué es lo que transmitimos, ¿no? Y eso seguramente porque la siguiente, nadie habla de, ¡ay, qué bien la nube! Hombre, si te gusta mucho la ecología y eres un fanático de la nube, esto es un oxímoron, ¿no? Porque la cantidad de electricidad que se gasta es enorme. El Bitcoin, que está aquí, fíjense que gasta tanta electricidad como países enteros, el minado del Bitcoin. Esos centros gastan, los centros como el de Google y tal, que son enormes, gastan muchísima energía. Es uno de los muchos precios que hay que pagar que van en contra, bueno, cada vez menos, porque cada vez la energía se está consiguiendo de manera más green, pero son cantidades enormes de energía para que los computadores puedan ejecutar
esos algoritmos que se están ejecutando. Bien. Bueno, pues los datos no son nada. Lo que es importante es qué información sacamos de esos datos, ¿vale? Y uno podría ver, el Big Data no es nada. Tengo muchos datos, ¿y qué? Y llevo una maleta llena de datos, ¿y qué? Mira, yo tengo 5 aquí, pero fíjate qué información saco. ¿De acuerdo? Claro, nosotros hemos puesto aquí que hay aplicaciones como el cambio climático que son OK. Hay algunas, como estas empresas que nos venden productos o nos dan servicios como Amazon, Uber, que bueno, podríamos discutir, y hay otras que, como decía Francés, es horrible, es lo peor que le puede pasar a la humanidad, que es lo que quiero hablar un poquito, ¿de acuerdo? Que se usen los datos para propósitos para los que nunca se deberían de utilizar, ¿de acuerdo? Hay esas 3 variantes, digamos, es una forma de clasificarlo. ¿Y qué pasa? Que a veces vienen cosas que hasta que no están ahí, pues bueno, que viene el lobo, pero hasta que no viene el lobo, no. Aquí, fijaros, el cambio climático, pues de la chica esta, pues claro, o sea, lo estamos viviendo, ¿no? Es una cosa que la sociedad lo está viviendo. Y entonces dice, hombre, tenemos que hacer algo contra ello. Y hay desde predicadores, que es bueno, hasta los gobiernos que se juntan, algunos salen y vuelven a entrar en las cumbres que tienen, pero lo que está claro que hay un sentimiento en la sociedad, y avanzo que las cosas solamente pueden cambiar cuando la sociedad es consciente de que tienen que cambiar. No esperemos de los políticos, no esperemos de los científicos que cambien las cosas. Es la sociedad la que debe indicar que hay que cambiar las cosas, a los políticos y a los científicos, ¿vale? Y, bueno, aquí está este señor, ¿verdad? Y aquí, en la invasión de la realidad, pues claro, o sea, ya sabíamos que estaba la Stasi, que estaba aquí, qué sé yo, en España, nuestra policía, o en tiempos los romanos o tal, que siempre los estados han querido tener información para muchas cosas, para conocer más a los ciudadanos, pero también para que sus empresas sean más productivas. Y sale este señor y nos descubre un mundo que ya sabíamos que existía, pero que seguramente no habíamos visto nadie tan cerca, ¿verdad? Cambio climático, nos espían, países democráticos, teóricamente el país más demócrata del mundo, y luego viene y dice, ojo, que eso no es lo peor. No sé si podéis leer lo que hay aquí. Mujeres, si un hombre recuerda tu nacimiento, qué es lo que te gusta, almacena tus fotografías, comprende, understand your family and friends, y dice, este no es tu marido, este se llama Zuckerberg, ¿ok? Que es la persona que hizo Facebook, que la hizo porque tenía, como sabéis en su libro, tenía problemas para ligar, y entonces la primera red que hizo en el campus era para juntar gente, fotografías, bueno, en fin, eso lo dice él. Bien, las redes sociales no son ni buenas ni malas, hay aspectos muy positivos, aquí ponemos algunos, y hay aspectos muy negativos, pero eso pasa con cualquier tecnología, cualquier tecnología depende para que la utilices, ¿no? La cosa atómica, bueno, pues está curando enfermos con la radioterapia y tal, y mató mucha gente, ¿no? Y indirectamente nos mata las radiaciones cuando hay una fuga y tal. Y aquí os he puesto alguno. Por ejemplo, todos estamos un poco preocupados. Yo ayer fue el primer viaje que hice, le contaba a Francés, a Madrid, en el AVE, y bueno, no sé, al ver otra vez a Atocha y tal, pues te da una alegría tremenda, ¿no? Porque solamente había hecho un viaje en julio a mi pueblo y a mis hermanos cuando estaba todo para abajo, ¿no? Menos mal a las redes sociales hemos podido estar en contacto con nuestras familias, estamos en estos tiempos tan malos, luego es una cosa muy positiva. Y aquí tenéis muchas que pueden ser positivas, no son negativas todas, ¿verdad? Aquí tenéis algunas del campo de la ciencia. Los datos y propietarios de redes sociales como Google, si es que podemos llamar Google, pues están avanzando mucho la ciencia, dedican millones y millones a la investigación. Google, Amazon, Apple, dedican millones y millones, es la parte buena de ellos. También les cuesta poco obtenerlos. Y luego se jactan de que son tan millonarios que dan 6.000 millones para ayudar a los pobres. Bien, mejor que los den a que no que se los queden, porque que yo sepa, no se los van a llevar al otro mundo, ¿no?
O sea, que se los gasten y se esto. Y entonces, por ejemplo, hay una cosa en el campo, he puesto esto de la vanguardia, de ver cómo se pliega una proteína, que es uno de los problemas más graves que hay. Eso del ajedrez, que por cierto nosotros organizamos la primera partida del Deep Blue contra el Miquel Illescas, aquí 2 años después fue el Kasparov del que él ganó, entre otras cosas porque Illescas estuvo un año contratado en el Watson d'IBM, el otro día hablaba con él para recordar que ya pasaron en junio 25 años, ¿no? Pues claro, resulta que han hecho, hoy hay técnicas de inteligencia artificial, de deep learning, de redes neuronales, que ayudan mucho a los doctores a decirle, mira, nosotros vemos aquí un posible cáncer, tú decidirás, nosotros vemos aquí no sé qué, o sea, todo es buenísimo. Esto de aquí han conseguido realmente avanzar muchísimo en el conocimiento de cómo se pliega una proteína, que es básico para buscar fármacos, para ver muchas cosas. Hay muchas cosas en las redes sociales que son buenas, pero hay datos que son muy sensibles. Hay datos que son muy sensibles y con ellos hemos de tener cuidado. Aquí hemos puesto algunos. Este es un tema que le encanta, de los muchísimos que le encantan, y hace bien al profesor Ulises Cortés. Datos personales, datos confidenciales, seguridad. Y la combinación de esos datos crea metadatos que son todavía más sensibles. Y uno podría resumir todo esto en la siguiente. Podría resumir que, claro, es que hay datos con unos riesgos tremendos que nos pueden hacer muchísimo daño. Y esos datos hay gente que los tiene. Y hay gente que los tiene sin nuestro permiso. Bueno, miento, con nuestro permiso, pero que no nos gustaría que tuvieran nuestro permiso. Hablaré un poquito de eso. Que eso es lo malo, de la parte mala de las redes sociales. Si ustedes se fijan aquí, datos de origen racial, étnico, de si votas a uno u otro, qué religión tienes o no, qué pasa con la familia, el genético y tal. Y hay riesgos como estos que son muy, muy importantes que hemos de preservar, de que no ocurran. Discriminación, violaciones. Se acaba la privacidad, que es lo que ha dicho Francés. Cuanto más datos tienen, luego a explicar esto un poquito, la privacidad, nos van desnudando, pero es que no se conforman con desnudarnos. Nos quieren vestir con sus ropas, con ropas que no querríamos. Y eso tiene un problema muy grave. El gobierno, pues hoy del gobierno ni hablamos, ¿no? Hablaremos un poquito, pero los gobiernos. Y luego, intercambio de datos, negocio de datos. Estamos ante una cosa que no es buena. Estamos que tenemos muchos datos, mucha tecnología y hay aplicaciones muy buenas, pero que lo mismo sirve, desde mi punto de vista y desde el punto de vista de muchísimos, y seguramente todos los que estamos aquí o nos pueden oír, que nos pueden hacer mucho daño. Que pueden acabar con la democracia, pero pueden acabar con muchas cosas. Eso no lo digo yo. Basta leer libros y pensar un poco, al final daré 6 libros de los que a 5 he tenido acceso, porque hay uno que no he podido conseguir todavía, aunque hay información. Bien, pues así estamos. ¿Y qué pasa? Que fijaros, hay extracción de datos. Digo extracción para hacer honor al nombre que hemos puesto mine, de mina, ¿no? Porque bueno, podríamos hacer esto, adquisición o toma de datos, ¿no? Como el médico, ¿no? Esos se ponen ahí, son procesados. Aquí los malos de la inteligencia artificial. Esta gente que a veces hacen cosas que no saben ni cómo funcionan. Porque eso, aquí hay expertos y ellos lo admiten, de que las redes neuronales no se sabe cómo funcionan, y puedo adelantar que hay mucho peligro de que en las redes sociales hay algoritmos que nadie sabe realmente cómo funcionan. Hay algoritmos, hay programas, por ejemplo, de Facebook que tienen millones de líneas. Eso es el software no es seguro, entre otras cosas, eso es imposible. Bueno, en fin. Y claro, aquí se produce conocimiento, ¿vale? Pues fijaros que se puede ir en contra de la privacidad cuando se extraen los datos, cuando se procesan para obtener cosas y, sobre todo, cuando se sacan al mercado. ¿De acuerdo? El proceso puede estar mal en cada parte de estas acciones. Aquí he puesto unas cuantas redes sociales, es reciente, de qué datos pillan algunas redes sociales. No he puesto las que más pillan. Yo les puedo decir que me acuerdo, creo que WhatsApp, que es esta de aquí, está la número 42 en la lista, y aquí está menos, no sé qué. Pero he puesto cosas que Facebook, todo el mundo es el niño malo,
Instagram yo no lo conozco, no tengo. Tinder tampoco, no me deja la mujer. Spotify tampoco tengo. Netflix sí, vemos muchas películas de esto. Nike, Ryanair, Airbnb, IKEA, Amazon. O sea, es que es increíble. Google Maps, la cantidad de datos que extraen de nosotros porque hay un contrato, creo que está la transparencia siguiente, creo, aquí, en la que te dicen, usted quiere jugar, usted quiere entrar al circo, vale, pero tendrá que hacer lo que le digamos nosotros, que usted ni lo va a saber. Pero usted quiere estar en el circo, quiere conectarse. Jaume, tú y yo nos queremos conectar por WhatsApp, pues mira, WhatsApp tiene, en fin, aquí obtiene unos cuantos datos, por decir algo, ¿no? Hablaré un poquito, filosofaré de esto un poquito. Hay la famosa sí, acepto, que nadie leemos, yo no he leído ninguna, porque entonces diría que no y tendría que ir al psiquiatra, ¿no? Entonces, sí, no puedo conectarme con mi nieta, pero ¿cómo no voy a conectar con mi nieta? Por mucho que me piden solamente que dónde estoy y qué hago, no, pues tampoco está, no, es realmente grave, ¿no? Y eso es, y fijaros, y esto sí que querría decir, Internet se crea como un medio del gobierno americano para decir, para la Guerra Fría, qué pasa si hay ataque nuclear, no sé qué, defenderemos los datos y tal. Hace 31 años ahora, 31 años, el muro de Berlín desaparece, con lo cual el gobierno americano dice, vamos a darle Internet ahora, vamos a pasarlo del Departamento de Defensa a estos estudiantillos y profesores, ¿no? Porque esto no pasará nada, se van a comunicar cosas, papers y tal. El 11 de septiembre cambia totalmente esto. Anchas Castilla. A partir de ahí la privacidad no tiene valor. O sea, no tiene defensa. Todo es posible. Y a partir de ahí favorece que se originen una serie de empresas que lo que hacen, voy a ponerlo de manera un poco gráfica, lo siguiente. No conocen nada del Mateo Valero, ¿no? Y de repente el Mateo Valero usa algún artefacto que... ¿Quién eres? Mateo Valero. Ah, ¿qué número de teléfono tienes? Ah, tal. Y de repente, poco a poco, con los datos que van pillando, van haciendo un clon, un grabado, yo le llamaba twin, pero no le gusta al profesor Ulises Cortés, porque él es muy preciso con las palabras. Nos van conociendo más o menos. De forma que, según dónde vayamos, qué hagamos, cuántas horas estemos en el terminal, cuantas más, mejor para ellos, se crean una imagen nuestra que dicen, ah, ya te conozco. Y como decía hace 15 años el presidente de Google, dice, sabemos ya dónde has estado, dónde estás ahora, dónde estarás. Y dentro de poco sabremos cómo piensas. Y eso lo dicen en público y no pasa nada. Y lo dicen en público, ¿no? Y entonces hacen algo que es el Mateo Valero, y dicen, Mateo, ya te conocemos, ya te podemos decir que a ti te gusta el Barça. Luego te vamos, ayer podíamos haber ganado, pero bueno, el equipo va mejorando. Si hay algún merengón, lo siento, el equipo va mejorando. A ti te gusta mucho el buen vino, muchísimo, hasta el de Cariñena, el de mi tierra, que es bueno, buenísimo. Te gusta mucho ese que pero ahora fíjate, vamos a jugar contigo. Todo esto lo vamos a vender a empresas para que ganen dinero, que es el objetivo. Dice, pero ahora vamos a ir un poquito más para allá. Vamos a jugar contigo para cambiarte la forma de pensar. Y como te vamos a mandarte a ver si te pillamos, a ver si caes y tal, ya caerás. Porque además tenemos una red social tan grande, tenemos un grafo tan grande de gentes, tenemos que como dicen, hay matemáticos, hay estadísticos que pagarían mucho dinero por estar en alguna de estas redes, porque tienen un campo de pruebas único para hacer sus experimentos. O sea, y dicen, uy, ¿y eso hacen? Sí, eso hacen. Pueden cambiar nuestra forma de pensar, pero pueden ir más allá. Y esto creo que es una cosa muy mala, que no deberíamos de permitir. Todavía que conozcan algo de nosotros para vendernos algo mejor, ahí podría hablar de mi opinión de Amazon, que la tengo clara, yo no uso Amazon. He pedido dos cosas y le digo a Ulises, ¿me pides esto? Que me corre prisa. De Amazon, creo
que está destruyendo mucho trabajo en muchos lados. Uber sí que lo utilizo en mi querido México, yo creo que es bueno, pero no utilizo nada. No utilizo Instagram, no utilizo... hoy me he dado de baja de LinkedIn porque no lo utilizaba, Twitter no lo utilizo, Facebook no lo utilizo, lo utilicé y hace 8 años ya vi que para mí no era lo mejor, ¿de acuerdo? Porque realmente, fijaros qué es esto, tu teléfono va a ser tu twin, tu gemelo que te va realmente a controlar y te va realmente a cambiar. Y eso está pasando. Eso está pasando. ¿Lo queremos? Yo creo que ninguno. Luego hablaremos un poquito de qué se nos ha ocurrido, ¿no, Ulises? Para decir, bueno, cosas que tampoco se nos han ocurrido, porque es que basta leer, Francés, tú que lees mucho y meditas, es que hay tanta literatura y buena que ahora, en esa literatura, bueno, lo voy a hacer un comentario porque a mis años ya no me acuerdo. O sea, estos libros y muchos libros, nosotros cuando escribimos un artículo técnico, decimos, ¿qué idea tienes? Esta. Ah, ¿cuál es el estado del arte en esas ideas? Esto. Ah, y ahora tienes que evaluarla y compararla. Y si te sale bien, te lo aceptaremos o no. Pero hay cantidad de libros que dicen lo mismo, de diferente forma, todos son bestsellers, porque todo el mundo quiere leer estos libros, pero cuando dices, oye, ¿podemos decir este libro cuál es la idea fundamental, aunque luego haya 700 páginas, o las 3 ideas? Y el siguiente, ¿qué es lo que aporta? Eso yo creo que no está claro, corregidme los que sabéis más que yo de esto, que sois muchos, si eso está ahí, ¿no? Y este twin digital es el que hay que hacer con los datos médicos. Este es uno de los proyectos bandera del BSC. Tenemos cálculo, tenemos almacenamiento, tenemos conexión, colaboración con los mejores centros de investigación de España, del mundo y hospitales. Ahí hay que ir. Pero que nos hagan un twin digital, las redes sociales para vender, para incitarnos a comprar y sobre todo para cambiar la forma de pensar, creo que ese twin, yo no quiero a ese gemelo, yo no lo quiero, ¿no? Bien, y no solamente, ¿sabéis? Lo que pasa, ¿veis los barcos? Hay los barcos que pescan y van las gaviotas, lo que sobra, ¿no? Pues en este mundo de locos están los bots que se están haciendo, bueno, se están haciendo de oro, pescando a río revuelto, ¿no? Metiendo fake news, metiendo cosas tremendas, o sea, que éramos muchos y, no seguiré con la frase en castellano, ¿no? Seguimos, ¿no? Bien, tecnologías de la inteligencia artificial, como digo, muchísimas. Es un campo que está avanzando muchísimo. En mi campo de la arquitectura de computadores está avanzando muchísimo el hacer hardware que ejecute de manera más eficiente, en menos tiempo y ahorrando más energía, estas aplicaciones que los expertos en inteligencia artificial consideran necesarias para hacer sus investigaciones, ¿vale? Entonces, aquí tenéis algunas, no entraré en detalles, porque si no me iría, pero son realmente un conjunto de tecnologías que están mejorando cada día los expertos en inteligencia artificial, que las casas como Google, Amazon están dando miles de millones cada año para investigar. Otra cosa para que lo emplean, hemos visto ejemplos que lo emplean para cosas muy buenas para la sociedad y hay otras cosas que seguramente no estaríamos tan de acuerdo en para qué los emplean. Los datos. ¿Y quién controla nuestros datos? Porque son nuestros, por lo menos eran nuestros. Y vamos ahora a continuar una cosita. Primero hablaré un poquito de las redes sociales y luego hoy toca hablar del gobierno. ¿De acuerdo? Hablar un poquito del gobierno, cosas que ya se saben, ya me voy acercando rápidamente al final, ¿verdad? Pues bien, fijaros, hace tiempo ya, esto cuando me lo dijiste, hace 23 años, una cosa que si la piensas dices que es lógico, con 3 datos pueden saber quién eres con un 87% de probabilidad. Dices, a ver, ¿cuánto está en tu código postal? ¿En qué fecha? Fecha de nacimiento divides por 365, ¿no? Género, divides por 2, divides por 700. Código postal, hombre, pues resulta que empiezas a clusterizar y la probabilidad de que más o menos te identifiquen o digan, no, es que hay 2 que cumplen igual que esta. Pero ese no es el problema. El problema es que, fijaros, un ejemplo que doy ahora, fijaros, Facebook, peligroso. Peligrosísimo. WhatsApp, fijaros cómo están cambiando. Y sin embargo, Telegram
y Signal, fíjate, estos dicen que es una solución que cuesta mucho, adelanto, sustituir a las redes actuales. Algunas Google nunca se podrá crear otro Google. ¿Por qué? Porque lleva una ventaja tan grande de datos recogidos y técnicas de inteligencia artificial que es muy difícil, creo yo, empezar de cero, que hay una nueva idea. Digo, no, mira, Google. Podrás atacarla de otra forma, podrás atacarla a nivel de leyes, dividiéndola, pero ellos se escaparán, ¿no? Pero fijaros esta información, ¿no? O sea, solamente esto. Pues bueno, eso es importante. Y aún más, esto querría un poco de debate, porque he estado en algún programa de radio y tal, de que cuando salió el coronavirus, desgraciadamente, los rastreadores, sí o no, todo el planteamiento que nos tenemos que hacer de la ética de los datos que hay que dar al teléfono para que pueda ayudar a la sanidad a reducir la expansión y tal, pues ha habido unos debates muy grandes cuando, si miramos la anterior, estamos utilizando cosas que recogen 50 veces más datos y entre ellos aquellos que, si están en la aplicación, no es ético. Hay unos debates tremendos, mesas redondas. Yo no sé si a veces, a mí me pasa esto, que yo creo que en las radios, en las televisiones, pues bueno, pues tienen que tener temas y pues, si no, es como si hablan todo el día de Messi, ya cansa, ¿no? Pues muy bueno que sea. Pues lo mismo pasa aquí, y aquí pues hay esto de que Apple, que sabéis que esto es de Alan Turing, de la manzana, porque murió, lo envenenaron, o se envenenó, que se quería comer a Google. Bueno, Apple y Google, que están cada día en los tribunales peleándose uno contra otro. El primer acuerdo que hicieron fue ayudar a hacer un rastreador que pondrían en los teléfonos de Apple, y que dices, qué bueno, ¿no? Y es el caso típico que podemos poner de la misma tecnología, la cosa buena y la cosa mala. La cosa buena es que pueden dar datos porque tienen la tecnología mejor que si empiezas una aplicación de cero, que la tendrás que poner en un teléfono de ellos y no te dejarán, porque ellos dominan. Tú no tienes un dispositivo para esto, ¿vale? Esa es la parte buena. La parte mala, que ellos están dominando un tema de salud que debería estar gobernado por los gobiernos, por los ciudadanos. Para mí, cada vez que veo una aplicación que se basa en Google y Apple, digo, esto no debería ocurrir. Hombre, mejor que funcione porque salva vidas, pero no me parece muy correcto que pase esto, ¿no? Bien, y tenéis aquí ejemplos de Facebook y WhatsApp, ¿no? A cambiar la política, y esto ha hecho de WhatsApp, entonces es un tira y afloja, o sea, están tensando la cuerda continuamente. Cuando la sociedad se da cuenta de que la están tensando, aflojan un poquito. Pero si no, siguen tensando, siguen haciendo cosas que desde luego creo que no estaríamos de acuerdo, ¿no? Y pasa que Australia les planta cara, les dice, mira, chicos, pues aquí, pero bueno, si uno va a China, porque en las redes anteriores he puesto alguna China, pero claro, China son 1.300 millones, Estados Unidos son 400. La cantidad de redes, de aplicaciones que hay en China, tal, pues allí el WhatsApp no va, Google no va, perdón, y tiene el WeChat, lo que sea, ¿no? Si habéis ido allá, veis que tenéis que ir con el sistema chino, ¿no? Y hay algunas, esta tremenda, que intentó Facebook, que luego lo quitó, de asociar los mensajes del Messenger de ellos con el Facebook, y tenéis algunos, digo, marcha tras el contrato, en fin. Van jugando, ¿no? Pasó aquí, esto ha sido muy comentado. Lo que no he visto yo comentado, y a lo mejor tú, Francés, sí que lo has oído, es que los señores de Google ayudaron muchísimo a Obama. O sea, y eso no es justo que no se diga, a este señor le ayudaron mucho, y hay que decirlo. Pero es que Google a Obama, y se jactaba, el presidente de Google se jactaba de que Obama había ganado por el dinero que le habían inyectado, 500 millones de dólares, pero además porque en cada debate que había contra el contrincante, enseguida Google empezaba a mandar mensajes polarizando a la gente, aquellos ya tenían el Mateíto y ahora quieren cambiar la opinión del Mateíto, porque igual el Mateíto iba, no me acuerdo cómo se llamaba el que iba contra Obama, bueno, pero bueno, vamos a ver si lo cambian, Exactamente, exactamente. Y entonces esto pasó, ¿no? Como sabéis, dijeron, vamos a concentrarnos en el 5 o 6% que no saben a quién votar, porque el que está ya muy decidido es muy difícil cambiarlo, pero al que está entre Pinto y Valdemoro lo podemos llevar a Pinto o lo podemos llevar a Valdemoro, ¿no?
Pues bueno, pues eso estuvo fatal, creo yo. Estuvo fatal lo de Google, estuvo fatal lo de... Y hay otras de eso, que sí, en Cataluña, no sé qué. Todo eso está mal. Este es un uso malo. Y fijaros, he puesto este, porque el siguiente paso no es que quieran saber más de nosotros, es que quieren saberlo todo. Quieren saber que cuando pensamos hay, como sabemos, ondas electromagnéticas y quieren reconocer esas ondas electromagnéticas y decir, yo sé lo que piensas, aunque no me lo digas. Pero totalmente. Y tendremos que ir todos con una cámara de Faraday en la cabeza, con un casco, para que no salgan esas señales. Y está tanto Facebook como el amigo este señor, que salió su mamá el otro día en la contraportada de La Vanguardia diciendo que le tuvo que prestar $1000 porque eran pobres, será verdad, pero que luego, muy en americano, le dijo, te compraré un coche que vas a ver, mamá. Bueno, ni se oirá, ¿eh? Es automático. Esto es tremendo. Esto es tremendo. ¿Se puede permitir eso? No lo sé, hombre. Si viniera Alfonso Valencia, alguna idea. Pero tenéis el CRISPR que puede hacer cosas peores. Es una tecnología que es la tecnología que a mí más miedo me da. El cortar ADN, cortar y pegar y tal, en manos de... Porque es una tecnología, para hacer una bomba atómica necesitas una tecnología muy... Pero para hacer esas cosas se puede hacer en cualquier laboratorio. Esto es un paso que a mí personalmente no me gustaría que existiera. Por otro lado, los gobiernos, ¿no? Y los gobiernos, pues, todo el mundo habla de China, los malos, son muchos y malos, ¿eh? Eso es lo que nos enseñan, muchos y malos, ¿eh? Y además comen mucho arroz, vale. Pero es que de nuestros queridos americanos o de cualquier otro país podemos decir lo mismo. Podemos decir lo mismo. Y entonces Alphabet, que es la madre ahora de Google, porque ahora Apple, Amazon, Microsoft, Facebook, Alibaba, etcétera, les ayudan a controlarnos tremendamente, tremendamente. Estamos controlados por todos lados. Y claro que sería bueno, ¿dónde está el límite? ¿Qué control es bueno y qué control es malo? Porque a mí, que la policía controle para evitar cosas, pues no me importa. Pero claro, esa información, la misma, puede ser utilizada para otras cosas. Y esa será una discusión constante, sobre todo de la sociedad, sobre todo de los legisladores. Necesitamos mucho trabajo en ese campo, ¿no? Esto me parece, a pesar de que a este señor yo no lo quiero nada, creo que no se puede hacer esto. Estas redes sociales no son quién para decir quién se puede expresar o quién no se puede expresar. Y por el contenido, yo seguramente como ciudadano estoy de acuerdo, pero con la idea yo no puedo estar de acuerdo. Que no sean las leyes las que digan qué cosa es libertad de expresión y qué cosa no es libertad de expresión. Que sean unos niñatos, porque los presidentes de estas compañías son niñatos, y los que tienen por abajo más niñatos, que crean, porque ven que dominan el mundo. Y quizá tienen razón. Vamos hacia un gobierno de unos pocos, sin estar de acuerdo con las reglas que una democracia debería legítimamente dictar. Eso es tremendo, ¿no? Y dicen, pero pagan. Pagar. Estos son unos ratas. Si miráis la historia de cuando se crea, por ejemplo, Amazon, el de Amazon puso la sede social en un campamento indio de California, porque allí no pagaban impuestos. Pero es que todos tienen unos ejemplos. Google, bueno, tuvo un lío con el gobierno, todos, ¿no? Pero es que luego todos sabemos que Apple en Irlanda, pero no sabemos lo que hizo Google con Luxemburgo, que es un paraíso, es una vergüenza que tengamos paraísos fiscales que son naciones de Europa. Y luego nos dan consejos a los españoles, ¿no? Donde todo el dinero va para allá. E hizo un twin, si me permite Ulises, no es twin, en Holanda. De forma que traspasaban de Bélgica a Holanda y, desde luego, lo que vendían en España es muy sencillo. Este móvil vale X, 200 euros, ¿vale? Pagamos 200 euros, dirán que le cuesta 198, porque es lo que tiene que pagar a la filial que está en Irlanda, que a su vez le cuesta 50. Luego pagará en Irlanda que no pagan y en España pagarán de los 100 a los 98 o de los 100. Eso no se debería permitir. Y aquí tenéis algunos ejemplos que son el chocolate, el loro. Y pago, pero sigo, porque eso para ellos son propinas, o
no quiero pagar y cambio estrategia para que los políticos vean que les hago caso, ¿no? Para que las leyes vean que les hago caso. Es complicado, ¿no? Bien, y así pasa lo que pasa, ¿no? Que si uno ve, me hubiera gustado poner lo que pasaba hace 10 años, de empresas, fijaros, Aramco, la energía de los árabes, bueno, bien, lo digo con todo el cariño, tecnología, Tesla, motor, que es tecnología realmente, es lo que menos es un coche, lo que es tecnología, finanzas, tecnología, consumo y salud. Y fijaros el dinero, ¿verdad? En 1.000 millones o sea, billions. Es tremendo, ¿no? A mí no me da ninguna envidia, pero es increíble que comercialicen con nuestros datos, con una propiedad nuestra, para hacerse. Y luego que venga la señora ex del Bezos y diga que da 6.000 millones, lo que sea, pues encantado, chica, gracias, pero nos lo has robado. O sea, no sé cómo decirte. O sea, no. Bien, esta es la situación. ¿Y quién dijo miedo, no? Hay muchas cosas que se pueden hacer para un poquito, alguna de las soluciones, ¿no? Que yo, para no cansaros, en la presentación lo tenéis al final, pero me han dicho, será muy aburrido si lo pones en slide, ¿no? La gente de comunicaciones. Yo me traigo la chuleta porque realmente la memoria la estoy perdiendo mucho. Lo que voy a leer aquí, Google lo sabe, porque hay mucha gente, ¿no? Bueno, aquí tenéis alguna cosa. Antes de eso, diré que Europa, todo el mundo reconoce que tiene unas leyes, el GDPR, que tiene acceso al acceso, a la rectificación, al borrado, a la restricción procesal, que realmente son pioneras. El problema es cómo se cumplen. Porque tú puedes tener leyes como estas, pero si no se cumplen luego, ni en Europa a lo mejor, se quieren cumplir en todo el mundo, es cuando hablan de la ética y la inteligencia artificial. Muy bien, podemos filosofar acerca de la ética y la inteligencia artificial, pero lo importante es que esas ideas buenas se apliquen en aquellos instrumentos que en lo que realmente de inteligencia artificial la ética es importante. Y ahí no hablaré porque tengo verdaderos expertos. Bien, pues estaba ahí y he puesto esta de que si no hay privacidad, no hay libertad, ¿no? Yo tenía unas frases que he sacado de algunos libros, pero alguna mía. Yo he dicho siempre en entrevistas que me han hecho que las GAFAM, Google, Amazon, tal, quieren esclavizarnos sin haber ganado ninguna guerra. Y además, con nuestro permiso, porque firmas, y con nuestra sonrisa. Jiji, me gusta. O sea, es increíble. Entonces, claro, no solo buscan nuestros datos, es un resumen, sino que nuestra forma de pensar y modificarla. Cuantas más horas pasamos en las pantallas, más trabajamos para ellos. Somos trabajadores para ellos y a su vez somos sus consumidores. Es increíble, o sea, porque antes el petróleo hay que buscarlo, hay que trabajarlo, la competencia no sé qué. Es que aquí algunas llevan una ventaja tan grande que han pillado una delantera que será muy difícil. La privacidad es básica para la democracia. Es básica para la democracia. Si no tenemos... Porque te desnuda, ¿no? Entonces, y encima si te van a modificar tu voto, te van a influir, pues no es bueno, ¿no? Privacidad y libertad van asociados. Y los datos que toman, la mayoría van claramente en contra de nuestra privacidad. Eso está claro. Facebook, más, por ejemplo, más WhatsApp, más Instagram, es un cóctel muy peligroso. Pueden cambiar y te cambian tu comportamiento y emociones. Los nuevos sacerdotes, esos que hablaban de tal, de los que yo que estuve 7 años interno en los escolapios y tal, son la casta empresarial. Y los nuevos dioses son los computadores y la inteligencia artificial. Google, como ejemplo, escaneó millones de libros no porque interesara leerlos a nadie, ni porque los computadores lean, entiendan. Fue para probar todas las herramientas de inteligencia artificial y toda esa información que tenía para probarlo. Dice, vamos a probar, vamos a hacer. Ayudó mucho la traducción automática, muchas cosas. Estas empresas, lo importante es que venden certeza sobre nuestro futuro. Y eso es muy bueno para aquellas empresas que nos venden productos. Pues dicen, mira, Mateo te va a comprar un Audi porque le chiflan los Audis. Luego, Audi, por ejemplo, o SEAT o lo que sea, ¿no? Cuantos más datos tengan y mejores sean sus algoritmos, mayor certeza de lo que vamos a hacer, como comprar o pensar.
Esto es importante, creo yo. Como en el cambio climático o en otros aspectos, yo lo pongo como ejemplo y lo aplicaré aquí, que dicen, y es de un profesor amigo nuestro, muy famoso de México, el doctor Pablo Rodomín, premio Príncipe de Asturias, 86 años, que cada día a las 6 de la mañana está en su puesto de trabajo, en el Cinvestat, dice, no basta con que 4 locos como nosotros, investigadores, digamos que la ciencia es importante. Tiene que decirlo la sociedad. Porque los políticos no es un tema que les interese, no les quita el sueño, les sueño el quito que si va a haber elecciones en Madrid, que ahora está con otro. La investigación, por favor, ¿cuántos debates habéis visto? ¿Habéis visto los debates que hubo recientemente? ¿Me podéis decir, aquí en España, cuánto tiempo dedicaron a la investigación? ¿Cuánto tiempo dedicaron a la educación, que es la base de una sociedad, la educación? Pues yo creo que muy poco, ¿no? Necesitamos que la sociedad realmente vea el problema como lo está viendo en el cambio climático. Si no, no hay soluciones. Los dueños de las redes sociales pueden decidir qué es o no democracia, qué es o no la ley. Y solo unas pocas personas saben realmente cómo funcionan los algoritmos. Solamente un grupo pequeño de personas toman las decisiones. Las fake news son un atentado a la democracia. ¿Quién controla la verdad ahora? ¿Quién la certifica? Y soluciones... Yo creo, para todos, es muy fácil para un profesor universitario que lleva 47 años metiendo muchas horas en su despacho, decir que muchos problemas en la sociedad se resuelven con educación, educación, educación. Esto es básico. La lectura, pensamiento crítico. La lectura es básica. Es básica. Amazon acabó con la lectura de calidad. Acabó con los interventores, se llaman interventores de los periódicos. Puso todo tipo de información ahí y decidió, más o menos, sugiriéndonos qué tipos de libros teníamos que leer. Fue muy malo para promover la lectura. Fue a la lectura crítica, sosegada, de pensamiento. La sociedad es la única solución contra las redes sociales. La sociedad y leyes adecuadas. Por ejemplo, el derecho al olvido. Es fundamental. Hoy me he dado de baja en LinkedIn porque no lo había utilizado. Me dicen, oye, yo digo, bueno, sí, pero si no lo uso, tal. Y me dicen que, bueno, dentro de unos días sí que me lo piense, me dice LinkedIn. ¿Se lo ha pensado bien? Que, por cierto, es una red tan astuta que dice, a veces me preguntan, ¿usted conoce al Mateo Valero? ¿Quiere ser amigo de él? No sé si lo conozco. No conozco a uno que tiene su nombre. Solo la sociedad puede hacer un reset, pero es difícil porque el uso de estas redes sociales son una droga muy potente. Ha habido estudios, habéis visto la película de Netflix y tal, cuando dejan, bueno, una película dejan, ¿podríamos vivir sin teléfono? ¿Podemos hacer la prueba? Pues dice, alguna vez dice, seré alcohólico, ¿no? Y digo, me voy a hacer la prueba, voy a estar 4 días y la supero sin alcohol. Pero no he hecho la prueba de estar 4 días sin teléfono o sin ordenador. Es una droga. Es una droga que nos pone contentos con el sí, I love you, me gusta, no sé qué, y no sé. Bueno. Regulación GDPR. Hay que ilegalizar la comercialización sobre la predicción del futuro de los ciudadanos. Es cuestión de redefinir los derechos humanos que existen. Es decir, hay unos derechos humanos. ¿Qué tienen que hacer estas tecnologías? Simplemente cumplirlos. Hay que diseñar las aplicaciones de manera ética. Ética, inteligencia artificial, es un tema muy importante y hay verdaderos expertos que se dedican y trabajan. Los ciudadanos deben ser los únicos dueños de los datos. Puede ser dejar de utilizarlas, a veces, oye, déjala de utilizarlas, pero sí, es una droga. No uses Facebook, que dice mucha gente, bueno, no sé. Estoy acabando ya. Se pueden producir redes sociales, que sería otra solución, que mantenga la privacidad de los usuarios. No uses WhatsApp, usa Signal. No uses Google, sino DuckDuckGo. Se podrían, si hubiera interés de la sociedad, y eso es una de las cosas que yo personalmente predico en Europa, de que si tenemos tecnología de procesadores, de control de la información y tal, se pueden hacer otras redes que igual al principio no serán tan eficientes, pero serán éticas, serán pensadas para el ciudadano. Y por último decir que, curiosamente, está demostrado que cuantas más horas los niños pierden en redes sociales en promedio, menos preparados salen, y tanto es así que los guiris, que les llamo yo, los guiris gurús, muchos de ellos prohíben a sus hijos el uso de lo que han creado ellos. Algunos de ellos, como los que tiraron la bomba atómica, piden perdón,
La película esa de Netflix yo la he visto 2 o 3 veces porque me da tanta pena. Bueno, y ¿sabéis qué pasa? Que esto es así, pero estos son los libros, los tenéis aquí. Este es el que no he leído porque no ha llegado todavía, pero este me ha gustado mucho. Un mundo sin ideas me ha gustado mucho, podéis leer, lo daré por aquí, ¿no? Y acabo con esto. Los datos están aquí para quedarse. Esperemos que el coronavirus se vaya enseguida y no se acuerde de nosotros, pero los datos están aquí para quedarse y hay muchos. Y tenemos un reto como ciudadanos, como sociedad, en ver qué uso damos a los datos, porque si somos éticos y sociales, quizás lo mismo, los datos pueden hacernos mucho bien. Pero si lo dejamos en manos de gente que no tiene ni ética y que lo que quiere es dominar el mundo, porque cuando uno oye declaraciones de esta gente, dan miedo, son las equivalentes muchas veces a Hitler, pero que mataba, ¿no? Hitler aquí, no, aquí es equivalente, te voy a dominar, te voy a hacer no sé qué, vas a hacer qué. Pues hay un problema. En Houston tenemos un problema muy grave y solamente depende de nosotros, de la sociedad, el poder esto. Yo creo que es la última. Muchas gracias y perdonad. Muchas gracias, Mateo, por esta presentación tan exhaustiva, pero por otro lado tan plástica, tan interesante, tan sugerente, que además ha convergido esta presentación técnica que decía con todo este tipo de debate humanístico, ético, jurídico, social que acarrea todo este universo Big Data. Tenemos solo 10 minutos hasta las 8, tratamos de ser siempre puntuales y no me resisto al menos a plantearte una cuestión de las muchas que has sugerido, pero una que sí que tenía muy presente y que al menos querría oír tu opinión. Algunas veces la he expresado, pero es que no acabo de ver cómo podemos salir de este atolladero, ¿no? Por un lado hay un ritmo de desarrollo tecnológico exponencial, casi diríamos de un crecimiento desorbitado, que no va acompañado de un ritmo ni de debate social ni jurídico al mismo nivel. De tal modo que hay como una asimetría, ¿no? Por un lado hay una adquisición de conocimientos, de datos extraordinario, pero por otro lado el debate social está muy lejos y el ordenamiento jurídico también, y mucho más de carácter global, ¿no? Sí que hay ordenamientos jurídicos regionales y europeos, pero de carácter global es un poco tierra de nadie y por lo tanto es fácil ubicarse en un lugar donde uno puede hacer y deshacer sin tener que dar cuenta, ¿no? Rendir cuentas de lo que hace. Entonces, ¿cómo tratar de vincular estos dos ritmos? Es lo que a mí me genera gran perplejidad, ¿no? Porque si no hay forma de vincular estos dos ritmos y de dar a conocer esta situación y por otro lado también un marco legal y un marco global que permita esto, fijar los límites de lo que se puede hacer y no con los datos, veo mala solución a la cuestión. Por eso esta reflexión te la hacía decir, bueno, ¿qué podemos hacer? Los comités de ética que has sugerido y has comentado me parecían órganos imprescindibles, sobre todo aplicados a la inteligencia artificial. Sin embargo, lo que ocurre muchas veces es que la opacidad de los algoritmos, como tú decías, es muy difícil salir de ella, ¿no? Y queremos que sean transparentes y además queremos conocer los sesgos. Y muchas veces pues ni sabemos cómo funcionan y sin embargo los sesgos siguen obrando discriminaciones en muchas tomas de decisiones, ¿no? ¿Cómo podemos salir de esto, ¿no? Y de aquí 10 años o 20 no haya todavía más divorcio, ¿no? Entre el desarrollo exponencial y el debate social y el ordenamiento jurídico que siempre requiere de consensos, de debate político, de un debate social para finalmente crear leyes que permitan poner límites a usos no adecuados de estos datos. Tú mismo. Bueno, la audiencia podría hablar. Yo creo que, tal como hemos dicho en la charla,
la solución mejor son leyes que regulen el uso de los datos. Pero fijémonos cómo estamos ahora. O sea, cuando Europa saca las leyes y uno ve cada día, están gustando mucho en Estados Unidos, en otros lados. Hay estados que quieren aplicarlas. Hay estados en los cuales, por ejemplo, no se puede hacer reconocimiento como, si no recuerdo mal, como reconocimiento de imágenes como en California. Es decir, la ley. Hay que desarrollar leyes porque, como decía aquel, las redes sociales adelantan, que es una barbaridad, como tú has dicho. Van muy por delante. Pero fijaros que se han atrevido a taparle la expresión a un presidente del gobierno que domina estas redes sociales, que los engañan, que les amenazan y les dicen el dinero que hay en Irlanda no lo traigo aquí a no ser que pague el 10% solo y si no, ya lo invertiré allá. Es decir, que la tecnología avanza mucho, como he dicho también, los datos que tienen, que es su tesoro, más los algoritmos, en algún sitio son inalcanzables y solamente es la ley. Los monopolios, que también es un tema que se está estudiando en los libros, pues la gente no veía como que hubiera que aplicar las leyes de antimonopolio aquí. Ahora ya se están dando cuenta que seguramente sí. Yo no veo otras soluciones. Es ley, ley, ley. Diálogo, diálogo. Es la sociedad la que tiene que cambiar esto. Pero no sé. Porque la tecnología va a avanzar cada vez más. Lo malo y lo bueno está por llegar. Deberíamos intentar que lo malo no exista, ¿no? Pero será muy difícil. No sé si hay alguna pregunta breve de alguien que no pueda contenerse y decir es que tengo que hacer eso. Oye, comentario. Comentario. No, Jaume, sisplau. Hay que ponerse el chisme este, ¿no? Hay que ponerse esto. Ahora me pongo la otra, la de andar por casa. Una pregunta muy rápida. Se ve que en tu exposición que el crecimiento de los datos, del uso de datos, es exponencial. La curva realmente es espectacular. Entonces, y el uso de energía también crece exponencialmente. Entonces, la pregunta concreta es, ¿se puede imaginar algún límite físico para el crecimiento de los datos? ¿O van a crecer indefinidamente hasta el infinito? Pueden crecer porque cada vez tenemos más dispositivos que producen más. Os he puesto algunos de los que vienen y cada vez, si quieres, la calidad de las películas que hacemos tiene más bit, o la calidad de todas las pruebas que hacen en medicina tienen más bit. En fin, lo que no aumenta, por ejemplo, mucho son las películas de Netflix, porque películas las pueden ver muchos, pero no se hacen 1000 películas cada día, ¿no? La tendencia de los datos, hay previsiones que van a aumentar. Entonces, hay capacidad para almacenarlos, hay capacidad para transmitirlos a cualquier velocidad. No os hablo, por ejemplo, la red que tiene el Mare Nostrum, ahí es una red increíble a nivel local, de bandwidth y tal, ¿no? Y la capacidad de hacer algoritmos, aquí hay expertos en inteligencia artificial, no tiene límite. Luego, yo a esto no le veo límite, no le veo algo de límite. Dices la energía. La energía, fijaros una cosa, la energía es un tema muy relativo. Los servidores de Google llevan tiempo que gastan la misma energía haciendo muchas más cosas. ¿Por qué? Por dos motivos. Porque cada procesador en la generación siguiente con menos energía hace mucho más. ¿Y por qué hacen procesadores específicos? Hicieron un TensorFlow que dijeron, si nosotros para la traducción automática no ponemos hardware especializado, tenemos que duplicar los servidores. Si cada persona utilizara en promedio 15 minutos para traducir, tendríamos que duplicarlos. Han puesto hardware especializado de forma que la energía, aunque es mucha, se mantiene constante por esto. O sea, hay muchos campos, pero desde luego nadie le ve que esto tenga un freno técnico, digamos. Hay algo, así como por ejemplo nosotros sí que lo tenemos claramente, porque cuando se habla de Kurzweil, ¿no? De la superlinearidad, todo esto, tal, nosotros ya, ese chip que os hemos puesto, no va a haber el número de transistores multiplicado por 8 en la misma superficie, porque ya llegamos a un número de átomos de silicio tan pequeño que aparecen fenómenos cuánticos y no podemos hacer transistores.
elementos que hacen ser uno. Ahí sí que hay un límite. Y todo el mundo esperamos la computación cuántica u otro tipo de eso. Pero producir datos, transmitirlos, almacenarlos y tratarlos, aquí hay expertos de inteligencia artificial, quizá el profesor Ulises Cortés o Manuel o lo que queráis. Yo no he visto en ningún lado que digan hay un límite. Gracias, Mateo. Tenemos que cerrar. Podemos también preguntar luego a posteriori. Gracias a los que nos seguís vía streaming y hasta la próxima sesión, que seguiremos con este ciclo de hacia una sociedad del cuidado. Gracias y muy buena tarde a todos. Gracias.